Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te pido, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hubieras ido al doctor con una enfermedad hace 200 años, es muy probable que te haya recetado un tratamiento que se llamaba sangradura o sangría. La sangradura consistía simplemente en quitarte sangre. Algunos doctores lo hacían cortándote y dejando que la sangre saliera. Otros usaban sanguijuelas. Te ponían sanguijuelas que te chupaban la sangre y supuestamente eso te iba a mejorar. La idea era que las enfermedades provenían de un exceso de sangre en el cuerpo. Entonces uno podría mejorarse quitándole la sangre excesiva. Hoy en día sabemos que eso no funciona y que al contrario perjudica a los pacientes. Muchas veces lo que necesita una persona enferma no es que le quiten sangre, sino que le den una transfusión de sangre para que se mejore. Y hay unas poquititas enfermedades muy poco comunes donde todavía se usa la sangradura. Pero en la gran mayoría de los casos sabemos que no hace nada de bien y al contrario perjudica. Y quién sabe cuántos miles y hasta millones de pacientes habrán fallecido en los siglos y siglos y siglos que los doctores practicaron la sangradura. Tanta gente tuvo que morir por una mentira, porque los doctores creían algo que simplemente no era cierto. Nuestra salud física puede salir perjudicada si creemos mentiras acerca de los tratamientos adecuados. En el peor de los casos podemos incluso perder la vida. Pero nuestra salud espiritual también puede salir perjudicada si creemos mentiras acerca de Dios. Y en ese caso podríamos incluso perder el alma. Así como hay costumbres sanas y buenos tratamientos para nuestro cuerpo, así también hay doctrina. Hay enseñanzas sanas que traen salud y bienestar a nuestro corazón. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Dios nos habla al respecto en Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos a empezar ahí y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 1, dice así: Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen por obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de mitos judíos, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro,
pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo esta carta que el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribió a su ayudante Tito. Se acordarán que Tito se había quedado en la isla de Creta para organizar las nuevas iglesias que habían surgido después de la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Hace 2 semanas aprendimos acerca de la salvación, la vida eterna que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo, porque es ese mensaje de salvación el que nos hace parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, la semana pasada vimos que las iglesias, que son la expresión local de la iglesia en general, que la iglesia y las iglesias necesitan buen liderazgo. Y Dios nos dice qué clase de líderes quiere Él para su iglesia. Y vimos eso en la semana pasada. Ahora vamos a ver cómo debe ser la enseñanza dentro de la iglesia. Y aquí encontramos 2 ideas principales. En primer lugar, Dios nos dice que tenemos que cuidarnos de las enseñanzas falsas. Tenemos que estar atentos. Y sobre todo hoy, porque tenemos tantas formas de recibir mensajes acerca de Dios. Y es una bendición. Podemos escuchar a los mejores predicadores del mundo con solo prender el celular. Pero así como nos puede llegar buena enseñanza, también nos puede llegar mala enseñanza. Nos pueden llegar ideas falsas. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que saber reconocer la mala enseñanza y saberla rechazar. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es aferrarnos a la verdad. Porque así como la sangradura que describimos al principio nos puede dañar el cuerpo, la mala enseñanza nos puede dañar el espíritu. Pero así como una buena alimentación y las vitaminas y la buena medicina puede sanar nuestro cuerpo, la verdadera enseñanza sana nuestro corazón y sana nuestra alma. Entonces vamos a hablar de estas 2 cosas un poco más a fondo. En primer lugar, hay enseñanzas falsas que nos pueden engañar. Como dice Pablo, hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Y en 2000 años el mundo no ha cambiado. Tristemente todavía hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Y la marca sobresaliente de estas personas es que agregan algo más al evangelio de salvación en Cristo. Siempre quieren poner otra cosa, además del evangelio sencillo. En Creta, donde estaba Tito, lo que ellos enseñaban era que los hombres tenían que circuncidarse si querían seguir a Cristo. Pablo llegó predicando el evangelio y diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y confíen en Jesús y van a ser salvos. Y luego, detrás de Pablo, llegaron estos otros maestros y dijeron: sí, lo que Pablo les dijo está bien, pero les falta algo.
también tienen que circuncidarse y tienen que seguir todas estas otras leyes. O sea que estaban agregando algo por encima del simple evangelio. Ahora, hoy en día no vas a encontrar a mucha gente que te diga que te tienes que circuncidar si quieres seguir a Cristo. Ese error ya no es muy común. Pero todavía hay muchas personas que te dirán que tienes que agregar algo más a la fe sencilla en Jesús para estar bien con Dios. Algunas personas, para ellos es el diezmo. Ahora, yo creo en el diezmo. Yo creo que yo he diezmado toda mi vida y he visto cómo Dios me bendice. Pero el diezmo no es cuestión de salvación. Nadie se va a ir al cielo por diezmar. El diezmo es un canal de bendición, es un acto de fe, pero no te va a salvar. Pero puedes ir a algunas iglesias donde te quedas con la impresión de que conforme más diezmas, más grande va a ser tu mansión en el cielo. Entonces algunas personas te ponen eso es lo que agregan al mensaje de fe. Para otras personas son las buenas obras. Justamente esta semana salió una noticia acerca del presidente de este país. Él estaba hablando acerca de la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Y él dijo, y esto me pareció muy interesante, él dijo que él tiene muchas ganas de ir al cielo. Y él pensaba que si lograra conseguir la paz entre Rusia y Ucrania, tendría más posibilidades de ir al cielo. Es decir, que él tiene el concepto que mucha gente tiene, que si vas a ir al cielo es porque haces cosas buenas. Y entonces creen en Jesús, en el sentido de creer que Jesús vivió y murió y resucitó, pero no confían plenamente en Jesús para su salvación, confían en sus buenas obras. Otras personas confían en las veladoras que ponen para quemar o en otras prácticas que ellos hacen. Pero el punto es que siempre agregan algo más que el simple evangelio de la fe en Jesucristo. Y cuando tú escuchas a alguien que te pone otros requisitos, además de simplemente creer de corazón en Jesús, confiar en Él, arrepentirte y creer en Él, cuando te ponen otros requisitos para la salvación, ten mucho cuidado. Porque esa es una de las marcas principales de estos rebeldes, de estos charlatanes, de estos engañadores. No importa cuántas guerras logres terminar, la única forma de entrar al cielo es por la fe en Jesús. Su sacrificio en la cruz es lo único que es suficiente para salvarnos y no le podemos sumar nada más. No es por lo que comemos o por lo que damos o por lo que sacrificamos, es porque confiamos en Jesús y nada más. Efesios 2, 8 y 9 lo dice muy claramente. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y luego dice, no por obras, para que nadie sea. Entonces, ¿cómo somos salvos? Porque ponemos toda nuestra confianza en Jesús. Y punto. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a las personas que nos enseñan falsedades? Hemos visto su mensaje. Su mensaje siempre va a agregar algo al simple evangelio de la fe en Jesús. Ahora, las personas muchas veces nos van a mostrar dos marcas. Aquí hay dos pistas que encontramos. En primer lugar, su motivación principal es el dinero. El dinero es lo que los mueve. Pablo dice que lo hacen para obtener ganancias mal habidas.
El enfoque de su ministerio está en las riquezas. Miden el éxito por el tamaño de sus ofrendas y sus edificios y sus mansiones y sus carros y sus jets personales. Todo es dinero. Ahora, por supuesto, una iglesia sana va a tener ofrendas, va a apoyar a sus líderes. Una iglesia sana va a hacer esas cosas. El apóstol Pablo mismo recibió ofrendas de iglesias que él había plantado, para sostenerse. Y nuestro Señor Jesús recibió ofrendas. Lucas nos habla de varias mujeres que lo apoyaban en su ministerio. Entonces no es que esté mal ofrendar, apoyar, no. Pero cuando todo se enfoca en el dinero, ahí está el problema. Y he visitado algunas iglesias, no muchas, pero he visitado algunas iglesias donde el momento más importante del culto es la ofrenda. Parece que ahí es donde Dios está más presente en la manera de pensar de estas iglesias. Como que el dinero es lo principal. Y la música y los testimonios y todo eso va para la ofrenda. Cuando veas eso, cuando veas que lo que mueve a una persona es lo económico, ten mucho cuidado. Puede decirte algunas cosas ciertas, pero también puede estarte mintiendo solo para sacarte algún provecho. La segunda pista es la falta de transformación en la vida personal de los que siguen estos ministerios. Pablo, en lo que escribió a Tito, citó a un escritor griego que era de Creta. Él se llamaba Epiménides. Epiménides había vivido como 600 años antes de que Pablo escribiera esta carta, y él había descrito en uno de sus libros a los cretenses como mentirosos, malas bestias y glotones. Ahora resulta ser que los cretenses mismos consideraban a Epiménides como un profeta. Entonces por eso Pablo dice, uno de sus propios profetas dice esto de ellos, estaba citando a Epiménides. Ahora, puedes olvidar si quieres el nombre de Epiménides, él no es tan importante, pero no pierdas de vista lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, esta gente que se pasa de muy cristiana, pero la verdad no han cambiado para nada. Si los cretenses en su estado natural, sin Jesús, son mentirosos, malas bestias y glotones, esta gente sigue siendo igual. El evangelio no los ha cambiado. Entonces, cuando tú ves que un predicador o un maestro tiene una iglesia llena de gente que es igual a la del mundo, entonces ten mucho cuidado con su predicación, porque el evangelio verdadero transforma a la gente. Sabemos, por supuesto, que no hay ninguna iglesia perfecta. En toda iglesia va a haber defectos. Pero si dentro de la iglesia estamos iguales a los de afuera, entonces algo no está bien. Porque el verdadero evangelio transforma las vidas de las personas, nos cambia, nos hace diferentes. En cambio, el evangelio falso o los evangelios falsos te hacen sentir bien o te hacen sentir muy bien, pero no te cambian, te dejan igual. Prometen darte lo que tú quieres, pero no te llevan a un cambio de corazón. Solo el verdadero evangelio de Jesús, el amor de Cristo, eso es lo que cambia a la gente. Por eso,
La segunda cosa que tenemos que recordar es que hay una verdad que nos puede salvar y nos puede sanar. Tenemos que cuidarnos de los engañadores, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos aferrándonos a la verdad. Pablo le dice a Tito que debe dedicarse a predicar la verdad. Y esto es lo que cada iglesia necesita. Lo que se tiene que predicar y enseñar en la iglesia es la doctrina sana. Sana. Porque eso es lo que trae salud espiritual y no malestar. Esto es lo que realmente cura las heridas de nuestra alma y de nuestro corazón. Es la verdadera medicina que Dios nos ha recetado para nuestro pecado. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la sana doctrina? Bueno, lo que define cualquier medicina no es su apariencia, son sus ingredientes. Puedes agarrar una pastilla y decir, bueno, esta pastilla es blanca, pero todavía puede ser de muchas medicinas diferentes. O sea, no te guíes por el color o por el tamaño. No, lo que define una medicina son los ingredientes, lo que contiene. Entonces podríamos decir que la sana doctrina, la medicina verdadera que Dios nos da, tiene tres ingredientes principales. En primer lugar, la sana doctrina siempre se basa en la Biblia bien interpretada. La sana doctrina siempre se basa en la Biblia bien interpretada. Hay algunos predicadores que citan mucho la Biblia en sus sermones, pero si tú vas y buscas en tu Biblia y lees todo el pasaje que ellos citaron, te das cuenta de que realmente no quiere decir lo que ellos dijeron con ese versiculito que sacaron de su contexto. Entonces, no es solo cuestión de que alguien cite la Biblia, sino que esté interpretando bien lo que dice la Biblia. Hay otros que casi no citan la Biblia para nada, pero te cuentan muchas historias, y sueños, y visiones, y cosas que ellos vieron, y te tienen tan entretenido, pero al final no te han dicho nada de la palabra de Dios. Ahora, a veces es bonito escuchar testimonios, a veces los sueños tienen significado, pero cuando lo que nos están enseñando nunca se basa en la Biblia, ten mucho cuidado. La sana doctrina siempre se basa en la Biblia bien interpretada. El segundo ingrediente de la sana doctrina es que te lleva a conocer a Jesús. Te lleva a conocer a Jesús. Si tú sales de un culto encantado con el pastor, entonces algo está mal. Cuando yo estoy aquí predicando, debo de ser transparente y debes de ver a Jesús y enamorarte más de Él. O sea, yo los amo mucho a ustedes y yo sé que me aman a mí, pero cuando estamos aquí hablando de la palabra de Dios, no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. Y la sana doctrina siempre te va a llevar a enamorarte de Jesús. Te va a llevar a conocerlo más a Él. Entonces, la Biblia bien interpretada te lleva a conocer a Jesús. Y el tercer ingrediente es que la sana doctrina le da lugar al Espíritu Santo. La predicación de la sana doctrina abre espacio para que el Espíritu Santo obre en el corazón de los oyentes. Prepara un lugar para que Él traiga convicción de pecado y transformación de vida. Le invita a cambiar nuestro corazón. Entonces yo no me refiero a que la gente se caiga o que
que grite o que sucedan esas cosas. Yo no voy a decir si eso es el Espíritu Santo o no, pero cuando la Biblia nos habla del Espíritu Santo, nos habla de amor y gozo y paz, nos habla de convicción de pecado, de arrepentimiento, de iluminación de nuestra mente. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en ti, tú sabes, tú dices, no, esto no está bien en mi vida, tengo que cambiar. Tú dices, oh, wow, yo ahora entiendo esta verdad que yo antes no entendía. Tú dices, oh, ahora siento paz que yo no sentía antes. Ahora tengo un amor que yo no tenía antes. Todas esas son muestras de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y la sana doctrina abre lugar para que el Espíritu Santo obre en tu vida y en tu corazón. Cuando se unen estos tres ingredientes, la predicación de la Biblia bien interpretada, la centralidad de la persona de Jesús y el poder del Espíritu Santo, entonces ahí se presenta el tratamiento que puede sanarnos. Esa es la sana doctrina. Eso es lo que siempre debemos predicar en la iglesia y lo que siempre debemos procurar escuchar. Tenemos que aferrarnos a esto. Se cuenta la historia de un hombre de campo que fue a la ciudad para consultar a un doctor porque le había salido un sarpullido en la piel. Y entonces el doctor, después de escuchar lo que le dijo, le hizo algunos análisis y finalmente dijo, Señor, le voy a decir lo que le pasa. Usted tiene alergia a su perro. Si usted se deshace del perro, se le va a desaparecer el sarpullido. Es solamente una alergia. Y el hombre le dio las gracias y ya se iba. Y el doctor le dijo, disculpe, por casualidad, por curiosidad, le pregunto, ¿usted va a regalar su perro o lo va a vender? Y el señor le dijo, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Voy a buscar a otro doctor. Porque es más fácil encontrar un buen doctor que un buen perro de casa. Ahora yo no sé qué habrá hecho ese hombre al final, pero la verdad es que a veces nos parecemos ahí. Dios nos ha dado la receta. Nos ha dicho, esto es lo que te puede curar. Y nosotros decimos, no, voy a buscar otro doctor, porque me gusta mucho lo que yo tengo ahora. Bueno, puede ser que ese doctor haya estado equivocado, no lo sé. Pero Dios no se equivoca. Cuando Dios nos da una receta es segura. Por eso, hermanos, aferrémonos a la sana doctrina. Conozcamos bien la verdad para poder reconocer cuando algún mentiroso se nos acerca con algún cuento muy bonito que podamos decir, no, eso no es verdad. Porque yo conozco a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y yo conozco su palabra. Y yo tengo su espíritu en mi vida. Y cuando tenemos eso, lo tenemos todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por lo que nos has dicho hoy a través de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh Señor, ayúdanos a aprender y a conocer las doctrinas sanas de tu palabra, para que podamos caminar en tu verdad y tener corazones sanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.